Gracias, muchísimas gracias por seguir aquí en Uno más Uno. Aquí tenemos lo prometido, María Teresa Cabrera y Luceneida Mejía. Ellas son dirigentes del Frente Amplio, una organización bien conocida en la República Dominicana y que tiene inclusive representación congresual en este momento. Sabemos de que hay grupos alternativos que están gestando una participación electoral conjunta para las próximas elecciones. Dentro de ellos está el Frente Amplio. Cuéntenos un poco de eso, háblenos un poco de cuál es la posición, cómo usted ve la situación actual y las perspectivas políticas del país. Mira, nosotros pensamos que en la actual coyuntura, los sectores democráticos, progresistas, de izquierda, el principal desafío que tenemos en esta coyuntura es construir una opción que pueda presentarse, una opción política que pueda presentarse ante la ciudadanía como una opción con posibilidades de crecer, de desarrollarse y de mostrar músculo como para plantearse el relevo al actual gobierno, al partido que gobierna. ¿Por qué esa es la principal responsabilidad? Bueno, porque lo cierto es que nosotros deberíamos evitar que la historia se repita. En el 78 la mayoría de la población se alineó alrededor de la necesidad, del propósito, del imperativo de salir de los 12 años, del gobierno de los 12 años de Balaguer. Pero a los 8 años volvió Balaguer y nadie pensó en eso. El cadáver político que había dicho. Exactamente. En el 2000 el PLD salió mal, muy mal. Y 4 años después retornó. Ahora, en la coyuntura del 20, era claro para la mayoría de los dominicanos y dominicanas que había que salir prácticamente del PLD. Como de los 12 años. Exactamente. Era el mismo ambiente, una coyuntura muy parecida. Entonces, no es posible, después de lo que hemos visto, que el relevo al partido gobernante, al PRM, sea el PLD en cualquiera de sus versiones. Después de lo que hemos visto, eso sería una cosa terrible. Pero entonces, hay que construir esa opción. Hay una pregunta que es clave. Luceneida, María Teresa. Desde el 78, el país está viviendo una nueva coyuntura político-electoral. Las vías democráticas son las que todo el mundo acepta como válidas para cambiar gobiernos. Así es. Y se cambian gobiernos cada 4 años, se hacen elecciones con precariedades, con dificultades, en medio de denuncias, porque no han desaparecido, ¿verdad?, las imposiciones, los fraudes, la mañosería. Pero se está participando y la izquierda ha estado participando. Ha participado en todos esos procesos, distintas denominaciones. Pero no ha podido alcanzar ni siquiera un 2% de la simpatía de los que ejercen el derecho al voto en esos procesos. Del 78 Exacto. hacia acá. ¿Qué ha pasado y qué es lo que hay que hacer para lograr que una opción de izquierda conquiste el respaldo de los sectores que esa izquierda dice representar? ¿Quiere hablar? Bueno, buenos días. Yo creo que hace falta trabajo político de carpintero. Nosotros, la izquierda, ha luchado mucho y ha aportado de todo. Hasta sangre. Sangre, cárcel, de todo, limitaciones. Y sin embargo, se puede decir que hemos llevado agua al molino de otro sector.
en ese trabajo. Y yo creo que para esta coyuntura no hace falta, no basta con desear las cosas. Nosotros tenemos que buscar formas de acercamiento a la población. Es verdad que la derecha tradicional dominicana tiene un control social sobre la mente de la gente, a través de todos los mecanismos que tiene a su alcance. Pero el momento amerita reforzar ese trabajo político, ese trabajo directo, ese trabajo personal, ese trabajo face to face con la población, porque en definitiva no podemos seguir nosotros trabajando para dar vuelta en el mismo círculo. Salimos del PLD, cogimos un airecito aquí y volvemos a caer en el mismo bache. Pero Luceleida, mi generación, que no es la más joven, ha crecido y se ha desarrollado sin tener a la izquierda en su imaginario, en su inmensa mayoría. Sí. De hecho, la mía, que reitero, no es la más joven, los recuerdos que tiene de la izquierda y de los planteamientos de izquierda están muy asociados sobre todo a crisis, a asesinatos de dirigencia, a métodos incluso más, no, la palabra no es radicales, sino extremistas, que hoy día, evidentemente, como ha dicho Alberto, no se ven en el imaginario, por lo menos no como una opción democrática, viable, factible. ¿Qué cosas hacen ustedes o qué cosa está planteándose este nuevo esquema de ser posible, de poder conectar y que esas generaciones le conozcan, les entiendan y les asimilen como proyecto? Esto por un lado. Y segundo, lo que ustedes nos están planteando es una línea roja para no pactar una posible coalición con un partido mayoritario ante esa eventualidad, porque en el proceso pasado vimos, como ustedes dicen, que hicieron aporte a una coalición que efectivamente hoy es gobierno. Mira, yo creo que efectivamente el gran desafío está en el cómo. Ha habido muchos intentos, ya lo decía Adalberto, y efectivamente es así. Aquí ha habido muchas iniciativas de unidad, pero hay que hacer algo distinto, algo que trascienda las experiencias que se han tenido hasta ahora. Para eso hace falta, obviamente, una reflexión, una mirada, digamos, autocrítica en el sentido de ver qué es lo que no debemos repetir en esa manera de hacer, de construir esa unidad. Y me parece que decía Adalberto algo clave. No puede limitarse a unir siglas. Obviamente, esos espacios organizados son importantes, son un eslabón, tienen que estar, pero no puede limitarse a eso. Hay que encontrar la manera de construir una unidad amplia, con bastante flexibilidad, reconociendo que todo lo que entra en el campo democrático popular debe tener un espacio, que hay cantidades, miles de dominicanos y dominicanas con posiciones democráticas que no están organizados en ninguna organización alternativa ni de ninguna naturaleza. Entonces, encontrar una metodología que implique, que permita que se encuentren esos espacios organizados y esos sectores de la sociedad que en calidad de ciudadanos y ciudadanas, núcleos de ciudadanos y ciudadanas, participen en la construcción de ese proceso, en la construcción, digamos, del programa, las ideas mínimas, la plataforma que puede servir de bandera para unir y reconociendo, estableciendo cuáles son esos límites, qué es lo que no es permitido. Por ejemplo, ¿quiénes no entran? Estableciendo esos límites. Se puede aceptar personas comprometidas con el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción pública y privada, la discriminación, todo el tema de los derechos humanos, es decir, establecer unos límites, pero un marco amplio, flexible,
que pueda articular sociedad, segmento de la sociedad con esos sectores organizados. Yo creo que hace falta, el gran desafío que tenemos es cómo construir la metodología para que real y efectivamente podamos romper ese maleficio que decía Adalberto. Pero tal si vez no alcanzamos un 2%. Un tema que yo a veces me he preguntado, ¿están las estructuras de los grupos como el Frente Amplio hechas y pensadas en función de los procesos electorales? En el caso del Frente sí, porque el Frente Amplio es una organización pensada para la participación electoral. Lo único que con unas ideas que van más allá de lo que hemos tenido en el sentido de la democracia de verdad, Alberto. Simple, tan sencillo como eso. Porque el tema es que nosotros tenemos un régimen político que conserva características esenciales del régimen de la dictadura, la concentración de la riqueza, por ejemplo, que se traduce en un incremento de la desigualdad social. Ese es un gran problema que hay que enfrentar. Y un sistema electoral que es excluyente. Un sistema electoral pensado para que esas élites se mantengan, se alternen y no haya espacio para algo nuevo, para algo distinto, antidemocrático, totalmente desigual. Es decir, la apertura democrática que nosotros hemos tenido se ha limitado a la existencia de varios partidos, a la participación en las elecciones con vicios, porque no hay manera. Mire el tiempo que tiene, por ejemplo, la actual Junta Central Electoral reclamando la necesidad de aprobar las reformas a la ley electoral y a la ley de partido. Eso no ocurre. Aquí, para las cosas que son esenciales, se resisten. Y se resisten porque prefieren aquello. ¿Entiendes? Entonces, la dimensión económica de la democracia está pendiente. La dimensión social de la democracia está pendiente. Porque aunque Leonel reivindica que en el 2010 se concibieron mecanismos de participación en la Constitución de la República, pero esas leyes entonces limitan o no se aprueban o limitan el ejercicio de la participación social. Entonces son tareas elementales de la democracia que están pendientes. Hay grupos de izquierda que tienen cierto recelo con el Frente Amplio porque señalan que el Frente Amplio siempre se ha aliado o con mucha frecuencia se ha aliado a grupos políticos tradicionales. ¿Qué dicen ustedes de eso? Bueno, la iniciativa de concertar esa posibilidad de una alianza con la sociedad para un cambio, para construir una opción, surge precisamente del Frente Amplio, que se ha reunido con todos esos grupos. O sea, ya se han dado varios encuentros. Y el domingo próximo va a haber un encuentro, digamos que más con la sociedad santiaguera, para seguir empujando ese proceso. O sea, ¿en Santiago? Sí, el domingo. El tema, ese es un discurso que a veces la gente lo repite, pero que en la práctica no tiene asidero. El tema electoral para el Frente Amplio es su definición, claro, como decía María Teresa, no el electoralismo a que nos tienen acostumbrados los partidos tradicionales. Nosotros tenemos una apertura tal que cualquier persona honesta de la sociedad quiere participar en el Frente Amplio, puede entrar al Frente Amplio. Lo eligen para ser dirigente, solo con su comportamiento personal, con su hoja de vida. No tiene que llevar un saco de nada. Y estamos nosotros en el proceso ahora mismo de los municipios y en los distritos municipales, concretizando, promoviendo que la gente aspire. O sea, porque nosotros necesitamos que la sociedad se empodere, que deje de tenerle miedo al dinero en las campañas electorales.
porque la gente le tiene miedo porque no tiene dinero. Por el alto costo Por que el alto costo que cuesta, cuesta, como sí. parte de la tradición. No se puede quedar la pregunta de los liderazgos, porque todo esto suena bonito, pero también sabemos que los liderazgos en República Dominicana sobre todo, tienen una característica de cacicascos, de pequeños cacicascos. Todos los grupos están encabezados por figuras a las que se les sigue, a las que se le aplaude, y muchas veces estas figuras comienzan cualquier proceso de articulación con líneas rojas. ¿Sienten ustedes que esta tesitura, sobre todo que han dicho que han tenido varios encuentros, están muchas de estas organizaciones que vienen de la izquierda, del progresismo, que habitan en Dominicana, en disposición de dar un paso al frente y quizás de quitarse de la principalía? Mira, yo creo que una de las cosas en las que hay reconocimiento, primero hay el reconocimiento de la necesidad de dar ese paso. Es decir, tú no le puedes reclamar a la población si tú no construyes una opción. Eso es una cosa sencilla. Si creemos que el reemplazo al PRM no debe ser retornar para atrás, para más de ese imperio de la impunidad que nosotros estamos visualizando ahora, porque lo que denunciábamos en las calles, en Marcha Verde, se quedó enano con relación a lo que estamos viendo con los expedientes que ha presentado el Ministerio Público. Entonces, hay que construir esa opción. Segundo, la necesidad de que tiene que haber una actitud de desprendimiento de todos y de todas. Apelar a un método democrático para decidir las cosas que suelen ser una dificultad. Entonces, si queremos construir, si queremos apostarle a la democracia, obviamente tenemos que estar en esa disposición. Uno de los problemas que se observan en el movimiento, en el sistema político dominicano, es que en la práctica, en los reclamos, casi todos los partidos se parecen. No hay claridad de cuál es el programa, los contenidos que se proponen para la sociedad dominicana, para afrontar los problemas nacionales, por parte de casi todo. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? ¿Qué ha pasado que no hay un programa claramente diferenciado de los partidos tradicionales, por parte ni del Frente Amplio ni de ninguna otra? Esa es una tarea de las organizaciones? Eso es algo. Mira, el Frente siempre ha tenido propuestas políticas, pero comparto contigo que hace falta una conversación seria. Aquí hay un relajo con la participación política y se irrespeta a la ciudadanía. Cuando usted escucha a partidos que tuvieron 20 años en el gobierno, alarmado ahora por la situación de la policía, por ejemplo, y te vienen a plantear y a decirte cómo es que tiene que ser cuando tuvieron 20 años y dejaron esa policía que tenemos. Es una falta de seriedad en la conversación. Yo creo que el gran desafío diferenciador tiene que ser construir esos referentes de coherencia que hacen falta. Es decir, usted tiene que mostrar que lo que usted dice como organización política, usted lo practica. Que es coherente lo que usted propone con lo que usted hace. Y en relación con el tema de la plataforma y del programa, ese tiene que ser el elemento unificador. Y tiene que ser una construcción democrática, abierta, horizontal. Porque tampoco nos tenemos que atribuir que unos cuantos sabemos qué es lo que todo el mundo quiere y qué es lo que todo el mundo piensa. Hay que construir con la gente. Hay que apostar por prácticas verdaderamente horizontales que reconozcan el potencial que tiene la ciudadanía y con ello construir. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? ¿Qué es lo revolucionario en unas condiciones como la que nosotros tenemos? Ya, estamos hablando casi de programas de reformas, más que de grandes innovaciones en una sociedad como la nuestra, donde tenemos tareas pendientes del siglo pasado. Exactamente.
Luceneida, ustedes que vienen también de la parte de movimientos sociales, y ya para cerrar, porque tenemos muy poco tiempo, ¿qué ha pasado con la no traducción de esos liderazgos que hemos visto escenificar en diferentes procesos por mucha dirigencia de izquierda, gente que tiene vinculación con organizaciones progresistas y de izquierda, pero eso no termina en el terreno electoral? Porque me parece que a diferencia de otros países, nosotros desde el movimiento social no trabajábamos para hacer política. Ahora sí. O sea, unir esos dos elementos y proyectarlo hacia la política, a nosotros nos ha faltado. Esa es una realidad, es una realidad. Pero yo creo que la experiencia te hace levantar los pies, dicen en el campo. Y eso tropezones nos va a obligar a nosotros a rediscutir cómo yo, que vengo de un trabajo de territorio, aunque yo fui diputada, fueron unas circunstancias. Sin embargo, en el momento que se dan esas circunstancias, el movimiento social estaba en otro momento, y en otras condiciones. En auge, y estábamos ahí. No digamos que lo dirigíamos, pero estábamos ahí presentes. Entonces yo creo que para la franja nuestra, el tema de la organización de la población es fundamental. Organización y movilización. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Luceneida Mejía, María Teresa, que es de nosotros, María Teresa Cabrera. Son dos lideresas sociales, además. María Teresa viene del movimiento de maestros y maestras, y Luceneida es enfermera y líder comunitaria durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Y gracias a ustedes, amigas, amigos televidentes, porque se nos acabó el tiempo y cerramos de esta manera la semana. El lunes estaremos aquí de nuevo con ustedes, con otra entrega de que es su telediario número 1. Recuerden darse con la